Antes de empezar, tengo que decir algo que durante mucho tiempo me dio vergüenza aceptar. Yo no fui la víctima de esta historia. Durante meses intenté justificarme diciendo que me sentía sola, que mi matrimonio se había vuelto frío, que mi esposo trabajaba demasiado o que la vida me había quitado emoción. Pero la verdad era mucho más simple y mucho más cruel. Yo traicioné al hombre que más confió en mí. Lo engañé con alguien que jamás debí mirar de esa forma. Después intenté esconder las consecuencias de mi traición detrás de una sonrisa, de un embarazo y de la bondad de un hombre que no merecía nada de lo que le hice. Pensé que podía controlar la mentira. Pensé que, si actuaba con calma, si decía las palabras correctas y si todos creían mi versión, la verdad se quedaría enterrada para siempre. Pero Alejandro no era tan ingenuo como yo creía. Él no gritó cuando empezó a sospechar. No hizo una escena. No me enfrentó de inmediato. Se quedó en silencio, observó, juntó cada pieza y esperó el momento exacto para quitarme la máscara. Me llamo Isabel, vivía en León, al norte de España, y hasta hace no mucho tenía una vida que muchas mujeres habrían llamado tranquila. Mi esposo se llamaba Alejandro. Era un hombre responsable, trabajador, de esos que no prometen demasiado con palabras, pero demuestran todo con hechos. Pagaba la casa, cuidaba los detalles, recordaba mis citas médicas, me acompañaba cuando tenía miedo y siempre encontraba una forma de hacerme sentir segura. El problema era que yo, en vez de valorar esa seguridad, empecé a verla como una jaula. Me convencí de que la calma era aburrimiento, de que la estabilidad era falta de pasión y de que un hombre bueno era menos deseable que un hombre peligroso. Ahí apareció Diego, el hermano menor de Alejandro. Diego siempre había sido distinto. Era impulsivo, descarado, vanidoso, de esos hombres que entran en una habitación creyendo que todos deben mirarlos. Tenía los ojos claros, entre verdes y grises, una mirada fría que llamaba la atención incluso cuando no decía nada. Nunca quiso compromisos. Se burlaba de los matrimonios, decía que los hijos eran una carga y repetía que un hombre inteligente no se dejaba atrapar por nadie. Yo lo había escuchado hablar así muchas veces en comidas familiares, y aún así, cuando empezó a mirarme de otra manera, no me aparté. Todo comenzó con mensajes que parecían inocentes. Diego me escribía para preguntarme por Alejandro, por alguna reunión familiar o por cualquier excusa sin importancia. Después empezó a decirme que yo estaba más guapa, que mi esposo no se daba cuenta de la mujer que tenía al lado, que si él estuviera conmigo no me dejaría sentir invisible. Al principio fingí indignación. Le dije que no hablara así, que era una falta de respeto, que Alejandro era su hermano. Pero en el fondo esperaba el siguiente mensaje. Me gustaba sentir esa tensión. Me gustaba pensar que alguien me deseaba sin rutina, sin cuentas, sin responsabilidades y sin listas de supermercado. Yo misma abrí la puerta, aunque después intenté culparlo solo a él. Una tarde, mientras Alejandro trabajaba en una empresa de logística cerca de la Virgen del Camino, Diego pasó por casa con la excusa de dejar unas herramientas que su hermano le había prestado. No tenía que entrar, pero entró. Yo tampoco tenía que invitarlo a un café, pero lo hice. Hablamos en la cocina, demasiado cerca, con una incomodidad que los dos entendíamos. Cuando me tocó la mano, no la aparté. Cuando me besó, tampoco. Esa fue la primera vez que crucé una línea que jamás debí tocar, pero no fue la última. Después de aquel día, mi propia casa, la casa que Alejandro sostenía con su esfuerzo, se convirtió en el lugar donde yo traicionaba su confianza. Diego venía cuando sabía que mi esposo estaba fuera. A veces yo le decía que era peligroso, que no debíamos seguir, que alguien podía descubrirnos. Pero si tardaba demasiado en responder, era yo quien lo buscaba. Me decía que conmigo se sentía vivo, que yo había elegido al hermano equivocado, que Alejandro era buen hombre, sí, pero que no tenía fuego. Y yo, que necesitaba sentirme deseada, le creí. Le escribí cosas que hoy me llenan de vergüenza. Le dije que Alejandro era mi elección segura, pero que él era el hombre que siempre me había atraído de verdad. Le dije que con mi esposo tenía estabilidad, pero con él sentía deseo. Le mandé fotos, borré conversaciones, escondí el móvil, cambié la contraseña y aprendí a sonreír en la mesa mientras por dentro esperaba un mensaje del hombre con el que estaba destruyendo mi matrimonio. Luego vino el embarazo. Cuando vi la prueba positiva en el baño, me quedé helada. Alejandro estaba en la sala, montando una estantería que yo llevaba semanas pidiéndole. Recuerdo el sonido del taladro, el olor a madera y mi mano temblando con aquella prueba entre los dedos. Antes de llamarlo hice cuentas. Las fechas me golpearon como una sentencia.
Yo sabía que el bebé tenía muchas más posibilidades de ser de Diego que de Alejandro. No era una duda pequeña, era casi una certeza. Pero en vez de confesar, en vez de detener la mentira antes de que creciera, salí del baño fingiendo emoción. Alejandro me vio llorar y pensó que eran lágrimas de felicidad. Corrió hacia mí, me abrazó con tanta fuerza que sentí una punzada de culpa, pero ni siquiera en ese momento fui capaz de decir la verdad. Él puso una mano sobre mi vientre, aunque todavía no había nada que sentir, y me dijo que iba a ser el mejor padre que pudiera. Yo asentí, lloré contra su pecho y dejé que creyera que aquel hijo era suyo. Esa noche llamé a Diego. Le dije que estaba embarazada. Se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que había colgado. Después preguntó si estaba segura de que era suyo. Le respondí que, por las fechas, sí. Diego respiró raro, como si la noticia lo asustara y lo emocionara al mismo tiempo. Por un momento habló de contar la verdad. Dijo que tal vez era mejor enfrentar el problema antes de que naciera el niño. Yo fui quien lo frenó. Le dije que no fuera idiota, que él no tenía estabilidad, que no tenía un trabajo fijo, que se cansaba de todo, que un bebé necesitaba una casa, dinero, calma y un apellido seguro. Le dije que Alejandro era demasiado responsable para sospechar y que, una vez que aceptara al niño como suyo, jamás lo abandonaría. Sí, yo dije eso. Lo escribí con mis propias manos. Usé la bondad de mi esposo como una trampa. Durante el embarazo, Alejandro se entregó por completo. Pintó la habitación de un color suave, armó la cuna, compró ropa diminuta y la doblaba con un cuidado que me rompía algo por dentro. Me acompañó a consultas, me masajeó los pies cuando se me hinchaban, buscó nombres y vio videos sobre cómo bañar a un recién nacido. Yo lo miraba y pensaba que quizá, si fingía lo suficiente, aquella mentira podía parecerse a una verdad. Pero la verdad no desaparece porque una la cubra con mantas nuevas y fotos bonitas. Diego seguía presente. A veces me escribía de madrugada. A veces pasaba cerca de casa, y yo bajaba a verlo 5 minutos dentro del coche. Me tocaba la barriga y sonreía de una manera que Alejandro nunca veía. Decía que el niño iba a tener sus ojos. Yo le pedía que no dijera eso, que tuviera cuidado, pero en el fondo me gustaba ver ese orgullo secreto en él. Era enfermizo, lo sé. Era como si los dos tuviéramos una vida escondida dentro de la vida de Alejandro. Cuando nació mi hijo, todo empezó a romperse. El parto fue largo y agotador. Alejandro estuvo conmigo todo el tiempo, tomándome la mano, mojándome los labios y diciéndome que respirara. Yo gritaba de dolor y él lloraba sin ocultarlo. Cuando por fin escuché el primer llanto del bebé, cerré los ojos y sentí alivio, miedo y culpa al mismo tiempo. La enfermera lo limpió, lo envolvió y lo puso cerca de mí. Alejandro se inclinó para mirarlo y sonrió como si acabara de ver un milagro. Pero esa sonrisa cambió apenas unos segundos después. Tal vez nadie más lo habría notado, pero yo sí. Su rostro se quedó quieto cuando miró al bebé con atención. Los ojos del niño eran claros, de un verde grisáceo muy parecido a los de Diego. No era solo el color. Era la forma de fruncir la frente, la expresión seria, esa marca familiar que yo había visto demasiadas veces en el rostro del hermano de mi esposo. Alejandro no dijo nada. Solo sostuvo al bebé, intentando sonreír. Yo sentí que la sangre se me iba de la cara, pero fingí cansancio. Le dije que los recién nacidos cambian mucho, que seguro los ojos se oscurecerían, que todos los bebés se parecen a alguien. Él me miró como si quisiera creerme. Ese fue el principio del final. Diego llegó al hospital con flores y globos, demasiado emocionado para alguien que siempre decía que los niños le molestaban. Entró en la habitación con una sonrisa que no pudo disimular. Alejandro estaba sentado junto a la cama, sosteniendo al bebé. Cuando Diego lo vio, se acercó despacio, casi con respeto. Pidió cargarlo. Yo debí haber dicho que no. Debí proteger al menos la apariencia. Pero se lo entregué. Diego lo tomó con una ternura que jamás le había visto. Le acarició la mejilla, respiró hondo y murmuró: «Es perfecto». Alejandro observó la escena en silencio. Yo bajé la mirada, pero no lo bastante rápido. Estoy segura de que vio la pequeña sonrisa de complicidad que se me escapó. Después de volver a casa, Alejandro empezó a cambiar. No de golpe, no con gritos, no con acusaciones. Cambió en silencio. Me miraba más. Observaba cómo reaccionaba yo cuando Diego venía. Y Diego empezó a venir demasiado. Decía que pasaba por la zona, que quería ver a su sobrino, que podía ayudarme mientras Alejandro trabajaba. Yo, que antes le decía a mi esposo que necesitaba apoyo,
Aceptaba encantada la ayuda del hombre con quien lo había traicionado. Pero cometí errores. Cuando Alejandro cargaba al bebé, yo me ponía nerviosa. Le decía que tuviera cuidado con el cuello, que no lo moviera así, que mejor lo dejara en la cuna. No lo hacía porque fuera mal padre. Lo hacía porque verlo con el niño me producía una culpa insoportable. Era como mirar a un hombre abrazando una mentira que yo había fabricado. En cambio, cuando Diego tomaba al niño, yo me relajaba. Podía caminar por la sala con él, sacarle fotos, besarlo en la frente. Yo sonreía. Alejandro lo veía todo. Una tarde de domingo, Diego dijo la frase que terminó de encender las sospechas. Estábamos en el salón. Yo doblaba ropa del bebé sobre el sofá. Alejandro estaba sentado en una esquina, callado. Diego mecía al niño junto a la ventana. De repente miró a su hermano y dijo: «Si algún día te pasa algo, quédate tranquilo, yo cuidaría de Isabel y del pequeño como si fueran míos». El silencio fue horrible. Yo sentí un golpe en el estómago. Diego quiso sonar noble, pero sonó como dueño. Alejandro levantó la mirada y le preguntó qué quería decir. Diego soltó una risa falsa y respondió que era solo una manera de hablar, que la familia estaba para eso. Yo sonreí porque no supe qué otra cosa hacer, y esa sonrisa me condenó un poco más. Esa noche, Alejandro casi no durmió. Lo noté despierto, mirando al techo. Fingí estar dormida. El bebé hacía ruiditos en la habitación de al lado, y cada respiración de mi esposo parecía una pregunta. Días después intentó hablar conmigo. Me preguntó por qué Diego venía tanto, por qué yo escondía el móvil, por qué me molestaba cuando él quería cuidar al niño. Yo reaccioné como reaccionan los culpables cuando tienen miedo. Lo ataqué. Le dije que estaba paranoico, que la paternidad lo estaba afectando, que convertir la ayuda de su hermano en un problema era injusto, que yo acababa de dar a luz y necesitaba paz. Él se quedó callado. Yo pensé que lo había convencido. En realidad, solo lo empujé a buscar pruebas. Después supe que habló con Sergio, un amigo suyo de Ponferrada al que conocía desde joven. Sergio le dijo lo que nadie más se atrevía a decirle, que si todo olía a mentira, necesitaba comprobarlo antes de quedar atrapado en una vida que quizá no le correspondía. Fue Sergio quien le habló de una prueba de ADN. Yo no lo supe en ese momento. No supe que una noche, mientras yo dormía, Alejandro entró en el cuarto del bebé, le tomó una muestra con cuidado y luego tomó la suya. No supe que envió todo a un laboratorio privado. No supe que durante varios días vivió a mi lado como un hombre normal mientras por dentro esperaba la respuesta que podía destruirlo. Yo seguía mintiendo. Seguía contestando mensajes de Diego. Seguía diciéndome que nada pasaría, que Alejandro era demasiado bueno, demasiado confiado, demasiado enamorado del niño para sospechar de verdad. Pero el resultado llegó. Era una mañana de jueves. Alejandro estaba en la cocina preparando café antes de salir. Yo estaba en la habitación, medio dormida, escuchando el ruido de las tazas. Luego todo quedó muy quieto. Más tarde supe que el correo del laboratorio había llegado a su móvil en ese momento. El documento decía que él no era el padre biológico. También señalaba una compatibilidad familiar cercana, suficiente para entender que el verdadero padre pertenecía a su misma sangre. No hacía falta escribir el nombre de Diego. La verdad estaba allí, fría, limpia, imposible de discutir. Alejandro no entró a gritarme. No me despertó. No tiró cosas. Fue al cuarto del bebé, lo miró dormir y después volvió a la cocina como si todavía pudiera respirar. Esa es la parte que más miedo me da cuando la recuerdo. Mi esposo no explotó. Se apagó por dentro. Y cuando un hombre se apaga así, ya no busca explicaciones. Busca salida. Ese mismo día habló con un abogado de familia. Le aconsejaron no asumir legalmente una paternidad que no era suya, guardar el resultado, reunir pruebas y no tomar decisiones por impulso. Alejandro entendió algo que yo no quería aceptar. Yo no solo lo había engañado, también había intentado cargarle una responsabilidad usando su amor como cadena. Aún así, necesitaba demostrar que no había sido una confusión de fechas, que Diego y yo sabíamos lo que estábamos haciendo. Y yo, como si quisiera ayudarlo a destruirme, dejé todo guardado en mi móvil. Creí que con cambiar la contraseña bastaba. Creí que él nunca miraría mis conversaciones. Pero una noche me dormí con el teléfono cargando en la mesita. Alejandro conocía mi patrón de desbloqueo porque me había visto usarlo muchas veces. Entró en mis chats archivados. Allí estaba Diego, con las notificaciones silenciadas. Allí estaba mi verdadera cara. Mensajes de meses atrás. Quejas sobre mi esposo.
Frases en las que yo decía que Alejandro era bueno, pero no me hacía sentir viva. Respuestas de Diego burlándose de su propio hermano, diciendo que nunca había sido suficiente hombre para una mujer como yo. Fotos, encuentros, horarios, mentiras. Y luego los mensajes más graves. Diego preguntándome si el niño era suyo. Yo respondiendo que sí, que por las fechas no podía ser de Alejandro. Diego sugiriendo contar la verdad. Yo diciéndole que no, que Alejandro aceptaría al bebé, que era demasiado responsable para abandonar a una criatura, que con él el niño tendría casa, estabilidad y un apellido limpio. Alejandro hizo capturas de todo. Grabó la pantalla. Se envió los archivos por correo. Guardó copias en un pendrive y se las entregó a Sergio. Mientras yo dormía en nuestra cama, mi esposo estaba construyendo el expediente de mi mentira. Al día siguiente noté algo raro en él. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Me preguntó si el sábado podíamos hacer una comida familiar para celebrar la llegada del bebé, porque según él todos habíamos estado tensos, y quería compartir un momento bonito. Yo me alegré. Pensé que se le había pasado la desconfianza. Pensé que tal vez volvía a acercarse a mí. Qué ingenua fui. O quizá qué arrogante. Llamé a mis padres, a mi hermana y a mis suegros. Diego también fue invitado. Yo misma le escribí para decirle que se comportara con naturalidad, que Alejandro parecía más tranquilo. Diego me respondió con un emoji de risa, y me dijo que quizá al final todo saldría bien. El sábado arreglé la casa como si de verdad hubiera algo que celebrar. Puse mantel limpio, preparé ensalada, encargamos comida y vestí al bebé con ropa nueva. Mis suegros llegaron con regalos. Mi madre me abrazó y me dijo que me veía hermosa como mamá. Mi padre felicitó a Alejandro por la familia que estaba formando. Cada palabra era una cuchillada, pero yo ya estaba acostumbrada a vivir entre cuchillos. Diego llegó al final, perfumado, con camisa clara, sonriendo como si nada pudiera tocarlo. Tomó al bebé en brazos sin pedir permiso y empezó a llamarlo campeón, a decir que algún día le enseñaría a conducir, a jugar y a ser fuerte. Alejandro lo observaba desde el otro lado del salón. No decía nada. Yo debía haber visto el peligro en su calma. Después de comer, Alejandro golpeó suavemente una copa con una cucharita. Todos se callaron. Él agradeció que hubieran venido y dijo que el nacimiento de un niño siempre mostraba quién era realmente cada persona dentro de una familia. Yo sonreí, pensando que iba a dar un discurso emotivo. Me pidió que me pusiera a su lado con el bebé. Fui con una mezcla de orgullo y nervios. Diego se quedó cerca del sofá, todavía con esa sonrisa torcida. Entonces los móviles empezaron a sonar, uno detrás de otro. Alejandro había creado un grupo con todos los presentes y había enviado las capturas de mis conversaciones con Diego, los mensajes donde hablábamos de la traición, del embarazo, del plan para que él aceptara al niño, y el resultado de ADN. No eran imágenes explícitas. Eran peores. Eran pruebas limpias, suficientes, imposibles de negar. Vi primero la cara de mi suegra. Se quedó blanca. Mi suegro acercó el móvil a los ojos y frunció el ceño. Mi madre se llevó una mano al pecho. Mi hermana me miró como si no supiera quién era yo. Diego dejó de sonreír. Yo sentí que el cuerpo se me vaciaba. Antes de que pudiera hablar, Alejandro dijo en voz alta: «Hoy no estamos celebrando lo que ustedes creen. Hoy dejo de sostener una mentira. Isabel me engañó durante meses con mi propio hermano, y el bebé que quería que yo aceptara como mío no es mi hijo biológico. Es hijo de Diego». El caos fue inmediato. Mi madre empezó a llorar. Mi padre preguntó si aquello era verdad con una voz que jamás le había escuchado. Mi suegra sollozaba como si le hubieran arrancado algo. Mi suegro se levantó despacio y miró a Diego con una rabia contenida que daba miedo. Yo intenté decir el nombre de Alejandro, como si repetirlo pudiera detenerlo. Le dije por favor, le dije calma, le dije que no era el momento. Él me miró con una frialdad que todavía me persigue y respondió que el momento lo había elegido yo cuando decidí usar su amor como una trampa. Diego intentó decir que las conversaciones estaban fuera de contexto, que todo era más complicado, que Alejandro no entendía. Entonces mi esposo conectó el móvil a la televisión del salón y abrió el informe de ADN. Todos leyeron la conclusión. Alejandro no era el padre. Existía compatibilidad genética con un familiar cercano. Mi suegro murmuró una maldición. Mi padre se sentó como si las piernas no pudieran sostenerlo. Mi hermana empezó a llorar de vergüenza. Mi suegra me preguntó cómo había podido hacerle eso a un hombre que me cuidó durante todo el embarazo. Yo no tenía respuesta. Tenía excusas, pero no una respuesta verdadera.
Dije que me había sentido sola. Dije que Diego me confundió. Dije que fue una etapa. Dije que estaba arrepentida. Pero Alejandro ya había leído mis mensajes. Sabía que yo no era una mujer confundida. Sabía que yo había escrito que él era la opción segura. Sabía que yo había planeado aprovechar su responsabilidad. Sabía que yo había elegido mentir cada día mientras él me preparaba infusiones, me llevaba al médico y montaba una cuna para el hijo de su hermano. Entonces sacó una carpeta de un cajón del aparador y dejó unos documentos sobre la mesa. Eran papeles del divorcio. Habló sin levantar la voz. Eso fue lo que más me dolió. Me dijo que se divorciaría de mí, que no asumiría una paternidad basada en una mentira, que no pagaría por mi traición y que yo viviría con las consecuencias de la decisión que había tomado. Me dijo que yo había elegido a Diego porque decía que era el hombre que deseaba de verdad, y que ahora podría comprobar si ese deseo alcanzaba para sostener una vida real, sin su casa, sin su dinero, sin su apellido y sin la protección de su confianza. Yo caí en llanto. Le dije que lo amaba, que él era mi marido, que me había equivocado, que Diego no significaba nada. Pero Diego, el hombre por el que yo había destruido mi vida, ni siquiera tuvo la valentía de defenderme. Se quedó quieto, pálido, mirando al suelo. No dijo yo me haré cargo. No dijo Isabel y el niño vienen conmigo porque son mi familia. No dijo nada. En ese momento entendí que Alejandro tenía razón. Diego quería el riesgo, quería el deseo, quería sentirse superior a su hermano, pero no quería la realidad de un bebé, una mujer caída en desgracia y una familia rota. La comida terminó entre gritos, lágrimas y puertas cerrándose. Mis padres se fueron sin hablarme. Mi suegra abrazó a Alejandro como si fuera su propio hijo. Mi suegro le dijo a Diego que no volviera a pisar su casa. Mi hermana me llamó egoísta y me dijo que había destruido no solo mi matrimonio, sino la confianza de 2 familias enteras. Subí al dormitorio con las piernas temblando, metí ropa en 2 maletas y bajé con mi hijo en brazos. Antes de salir intenté abrazar a Alejandro. Él dio un paso atrás. Le dije que estaba siendo cruel. Él respondió: cruel fue dejarme amar una vida que tú sabías que estaba construida sobre una mentira. No pude contestar. Salí llorando. Diego vino detrás de mí, pero ni siquiera me tomó la mano. Fuimos a su apartamento pequeño en San Andrés del Rabanedo, un lugar que antes me parecía divertido porque era desordenado y libre, pero que esa noche me pareció una condena. No había cuna preparada, no había pañales suficientes, no había leche, no había silencio. Diego se irritó cuando el bebé lloró por tercera vez. Yo lo miré y sentí miedo. Esa era la vida que yo había elegido. Los días siguientes fueron una caída lenta. Alejandro me bloqueó de todas partes. Intenté llamarlo desde otros números. Le mandé correos, cartas, mensajes por familiares. Le dije que estaba arrepentida, que Diego no era quien yo pensaba, que ahora entendía que la estabilidad también era amor, que necesitaba hablar con él aunque fuera una vez. Nunca respondió. Sus abogados sí respondieron. Todo se volvió frío, legal, definitivo. Mis padres no quisieron recibirme al principio. Mi madre decía que necesitaba tiempo para mirar a su nieto sin recordar mi mentira. Mi padre apenas me hablaba. Los padres de Alejandro me cerraron la puerta para siempre. Diego empezó a mostrarse como era cuando ya no había secreto que lo excitara. Se quejaba del llanto del bebé. Decía que no podía trabajar bien porque no dormía. Se irritaba por el dinero de los pañales, por la leche, por el alquiler. Yo, que había vivido en una casa cómoda, con una despensa llena y con un hombre que planeaba todo para que nada faltara, empecé a discutir por monedas. Diego hacía trabajos sueltos, llegaba tarde, salía con amigos y decía que necesitaba aire. Una noche le recordé aquella frase que había dicho en el salón, cuando prometió cuidar de mí y del niño como si fuéramos suyos. Se rió con amargura y dijo que una cosa era hablar y otra vivir bajo presión. Esa frase me rompió de una forma distinta. Yo había cambiado un matrimonio real por una fantasía cobarde. 2 meses después, me enteré por mi hermana de que Alejandro estaba intentando reconstruirse. Había quitado la cuna de la habitación, donado parte de la ropa del bebé y vuelto a salir con Sergio. Me dolió imaginarlo respirando sin mí, pero más me dolió saber que tenía derecho a hacerlo. Algunas personas de mi familia le pidieron que ayudara al niño, al menos por compasión. Yo misma llegué a pensar que, si él había amado al bebé durante unas semanas, tal vez podría seguir ayudando. Pero su abogado fue claro. Si Alejandro empezaba a pagar gastos de forma regular o actuaba como padre, yo podría intentar usarlo contra él. Y lo peor es que, si soy honesta,
quizá en mi desesperación lo habría hecho. Esa es la parte más vergonzosa de contar. Yo ya había demostrado que era capaz de usar la bondad de un hombre para salvarme de mis decisiones. Alejandro no me dio esa segunda oportunidad. No odia al niño. Lo sé. Una vez, por medio de mi hermana, mandó decir que esperaba que mi hijo creciera sano y que Diego aprendiera a ser padre. Pero también dejó claro que no iba a destruir su vida por las consecuencias que nosotros habíamos elegido. Con el tiempo, mis excusas se fueron cayendo. No podía seguir diciendo que Diego me manipuló, porque yo también manipulé. No podía decir que Alejandro era frío, porque fue el único que estuvo conmigo en cada consulta. No podía decir que me faltaba amor, porque lo tuve y lo desperdicié. Lo que me faltaba era madurez, honestidad y gratitud. Una tarde encontré una carta vieja que Alejandro me había escrito cuando supimos del embarazo. Decía que tenía miedo de no ser perfecto, pero que prometía estar presente cada día. Me senté en el suelo del apartamento de Diego y lloré hasta quedarme sin fuerzas. No lloré solo por haberlo perdido. Lloré porque por fin entendí lo que le había hecho. Le robé meses de ilusión. Le dejé hablarle a un vientre que no llevaba a su hijo. Le dejé imaginar cumpleaños, primeros pasos, noches sin dormir y domingos en familia. Le dejé amar una vida que yo sabía que estaba sostenida por una mentira. Y cuando él puso esa mentira delante de todos, yo lo llamé cruel. Hoy sigo viviendo con las consecuencias. Diego y yo no somos una pareja feliz. A veces ni siquiera parecemos una pareja. Somos dos personas unidas por un error que ya no tiene emoción. Mi hijo es inocente y lo amo. Pero cada vez que miro sus ojos claros recuerdo el momento en que Alejandro los vio por primera vez y entendió algo que yo todavía intentaba esconder. Mi matrimonio terminó. Mi relación con mi familia quedó dañada. El nombre de Diego en la familia de Alejandro se convirtió en una herida. Y yo, que creí que podía controlar la historia, terminé convertida en el ejemplo de lo que pasa cuando una mentira se construye sobre la confianza de alguien bueno. Si alguien escucha esto esperando que yo diga que Alejandro se pasó, que su venganza fue demasiado cruel, no puedo decirlo. Me expuso, sí. Me dejó sin máscara delante de todos, sí. Pero yo ya lo había humillado en privado durante meses. Él solo puso la verdad donde todos pudieran verla. Yo elegí engañar. Diego eligió traicionar a su hermano. Los dos elegimos usar a un bebé como escudo. Alejandro eligió salir antes de que la mentira llevara su apellido. Y aunque me duela admitirlo, esa fue la única decisión limpia en toda esta historia. Si llegaste hasta aquí, dime qué habrías hecho en el lugar de Alejandro. ¿Habrías guardado silencio? ¿Habrías perdonado? ¿O habrías mostrado la verdad delante de todos como hizo él? Yo antes pensaba que una traición podía esconderse si una sabía mentir bien. Ahora sé que la mentira no desaparece. Solo espera el día exacto para mirarte de frente, con los ojos de la persona que más daño hiciste.